y bienvenidos todos y todas a un nuevo programa de Crónicas Capital en tiempos de pandemia, el programa donde semanalmente les contamos historias de lo que sucede acá en Bogotá y en su región en estas épocas de autocuidado y confinamientos. Iniciamos entonces hoy con las palabras y el pensamiento ancestral de taitas y de ancianos que ante la amenaza que supone esta pandemia también están pensando sobre los peligros que tiene la Pachamama, la Madre Tierra. Con ellos, hablando en un tambo, estuvo Esteban. Esteban, cuéntenos, ¿cómo sienten ellos esta amenaza de esta pandemia? Epuangue Tucuicuna, sonidos de flautas y tamboras, cuando ellos piensan que, como usted lo dice, Piri, hay una amenaza que al final nosotros también tenemos que entenderla como algo grave que está pasando con el planeta. Se busca el equilibrio entre la madre tierra y la naturaleza, y será la única forma de verdad de salir de este confinamiento en el amor a la madre tierra. Muy bien, estuviste en un tambo, que es un lugar para hacer ceremonias. Cuéntenos de qué se trató esta ceremonia. Es una ceremonia muy bonita, es una ceremonia de sanación donde conocimos el ambí, la ayahuasca, el yagé. Y esta nota la desarrollamos para todos ustedes. Nadie sabemos dónde nació la madre ni el padre. No, solamente yo cuento que el mundo estaba con agua. Agua, no había tierra ni agua y el vientico. Alejado de su territorio, Víctor Jacanamejoy y su familia mantienen sus usos y costumbres para tejer el pensamiento, intercambiar saberes y tomar decisiones, sumergiéndose en su cultura con propósitos sociales, ambientales y curativos. La familia Jacanamejoy está en Bogotá hace más de 15 años. Son descendientes de los incas. Su dios es Inti y su diosa Quilla. El inga, que significa pueblo en quechua, de su cultura andina, que se mantiene viva desde hace más de 500 años. Estamos en territorio de medicina. Yo hago medicina con yagé. Eso es mi territorio, mi pueblo. El abuelo, amigo, anciano, Marcelino, él es cultura de la coca, otra planta bendita de la Amazonía colombiana. Marceliano Gecone es autoridad en el pueblo Muinamuruy de la Amazonía colombiana, consejero continental de mayores del Abya Yala. Durante este tiempo de emergencia sanitaria, Marceliano deberá permanecer en la ciudad junto a su esposa y sabedora ancestral, Graciela Fundaroque, alejados de su territorio en la selva amazónica a más de 900 kilómetros de distancia. Todavía vemos 35 comunidades que hablamos nuestra lengua, cada uno con su lengua, y cada uno con sus costumbres, de usos y sus tradicionales espirituales. Los ingas y los Muinamuruy son parte de los 102 pueblos originarios que imparten sus conocimientos de protección a la naturaleza, a sus costumbres, y saben que no están exentos de contagiarse del virus COVID-19. Por eso toman las debidas precauciones. Y Taita José en 1985 lo oí hablar del Huichcarrí. Huichcarrí es, hágase un ladito, ¿no? Enciérrese, guárdese, ¿ya? Porque es que no hay todavía, no está demostrado que haya medicina para ninguno de los virus. Desde tiempos milenarios es la oralidad la que ha permitido heredar la sabiduría ancestral entre los pueblos y dejar una impronta para que perviva la medicina indígena entre las nuevas generaciones. Para salvar la vida de un niño hay que cuidarlo desde antes de nacer, que la mamá tome agua pura y el alimento de la montaña. Y cuando nace, antes de que tome seno, el niño beberá agua pura y así enfrentará las enfermedades de la selva cuando sea grande. En ambas culturas,
Los niños, y especialmente las niñas, heredan los conocimientos de los mayores y descubren las costumbres originarias de sus pueblos. Y gracias a mi madre, ella fue mi primera maestra. Cuando yo entré a primero de primaria, yo sabía leer, escribir, sumar, multiplicar y dividir. Para mí la profesora, la maestra, fue mi madre. Para los ingas, el alimento sano debe ser la medicina que complementa el bienestar del ser humano y hace parte de todo un ritual que se realiza en la Maloca. Todos los pueblos ancestrales somos benditos en cuanto nosotros hemos descubierto plantas de estas tierras que producen que suba las defensas. La cura del yaje es purgando, limpiando el organismo. Tore es un miembro del pueblo indígena Muisca, que ha caminado con los taitas y abuelos durante los últimos 30 años, observador silencioso de este encuentro andino-amazónico. Lo que han dicho acá los mayores, Taita Víctor nos recordaba cómo la ayahuasca y esa cultura andina que posee esa gran farmacia natural en Sibundoy, siempre se han mantenido por más de 7.000 años curándose con sus plantas. Para los Munumuray, hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce, como para los ingas, hijos del yaqui y comunidades indígenas de los Andes, la Pachamama es la madre tierra, el mundo, el tiempo. Y de taitas y sabedores pasamos ahora a artistas y escultores, personas que también tienen su manera muy particular de interpretar el mundo. John Rodríguez estuvo con Joaquín Restrepo, un artista colombiano que la pandemia estuvo a punto de dañarle su proyecto artístico de este año 2020. John, buenas noches y cuéntenos de qué se trata esta historia. Hola Pini, buenas noches. Claro, efectivamente se trata de cómo una situación como la pandemia frena a un montón de proyectos, esta vez al artista Joaquín Restrepo, como lo dijiste, pero él encontró una manera muy creativa de no quedarse quieto y poder mostrarle sus obras al mundo. Bueno, ¿y de qué se trató esa manera creativa de salir adelante? Bueno, él hizo una especie de adaptación de una virtualidad para que la gente pueda tener una experiencia estética a pesar de no poder verlas personalmente. Veamos la historia de Joaquín Restrepo. A los 11 años, Joaquín Restrepo Trujillo, desde su natal Medellín, se fue a estudiar a Estados Unidos, en el Oakland Academy de Edgerton, Wisconsin. Luego fue a Roma, Italia, y allí se encontró con el arte y se deslumbró. Tú te encuentras con una escultura de Miguel Ángel, un fresco de Rafael, y esa cosa te sacude. O sea, te sacude al punto que yo recuerdo que la primera escultura de Miguel Ángel que vi es en una iglesia, no recuerdo el nombre en este momento de la iglesia, pero es un Cristo. Y estaba cerquita como una escalera, y yo apenas lo vi, me tropecé, me caí, todo el mundo que pasó, y es que yo nunca había visto el tratamiento de la piel de esa forma. Clara María Trujillo, su madre, ha sido un pilar fundamental en su formación humana y artística y siempre está presente en su corazón y en su memoria. Hace 5 años más o menos yo perdí a mi madre y en el proceso de la enfermedad de ella yo vi que o escogía mi carrera y seguía trabajando tan duro como estaba y alguien me iba a decir un día su mamá se murió, o paraba la carrera y decía la quiero acompañar y quiero darme ese tiempo para mí. Y paré la carrera durante 2 años. Entonces ahí digamos que entendí lo que es la inercia, lo que es tú coger y frenar y ver cómo todos tus proyectos salen volando y se estrellan contra el vidrio de adelante y te toca ir viendo todo como sale pedacitos. Ella no dudó en viajar a Bogotá para echarle una mano en su obra Miserere, el caballo esculpido en bronce que junto a su otra obra Encuentro reposa en el edificio de Cusesar en el norte de Bogotá. Es una mezcla de muchas cosas. Primero porque le pedí todos los cuchillos a la policía, que ese es otro de esos aspectos. Yo no sé por qué cada petición que yo hago después me arrepiento.
Con la petición se refiere a los cuchillos. Se los pidió la policía. Cuchillos decomisados en cárceles, en las calles, en cualquier parte. Con eso, en 2011, hizo su obra Ictis, un pez que ha pasado por distintos lugares y que actualmente reposa en las instalaciones de la empresa Herford en el sector de Siberia, en la salida occidental de Bogotá. La exposición 2020 estaba lista para instalarse en museos de la Florida, Estados Unidos, en México y en Suiza, pero la pandemia la frenó. Por eso pensó en hacer algo para evitar una exposición frustrada y encontró el mundo de la virtualidad. Entonces yo dije, listo, tengo 2 semanas y media y tengo que sacar esta exposición como sea. Entonces yo me arrancaba y iba trabajando en el computador, iba mirando el tutorial de YouTube y haciendo las cosas en paralelo, y yo decía, hay que presionar para sacar una verdadera experiencia virtual. Pero cuando tú empiezas a generar esa experiencia y ya tú entras y empiezas a ver las esculturas dentro del mundo virtual, tú sientes que algo falta, ¿sí? Y ese algo falta casi siempre, o sea, no casi siempre, en este caso específicamente era el sonido. Tú necesitas entrar y para poderte sumergir necesitas empezar a escuchar. De algo había que agarrarse para no quedarse en el tedio del encierro. Quizás surjan nuevas experiencias de ese conflicto sensorial y del pensamiento en que se ha convertido también la cuarentena. Y ahorita yo creo que en la pandemia lo que es la música, las películas, las series, ciertas pinturas, ciertas cosas es lo que nos han mantenido vivos. A Newton lo cogió la peste bubónica y nació la teoría de la gravedad. Obviamente yo no voy a hacer nada tan grandioso ni nada tan importante, pero uno dice, bueno, yo desde mi casa, ¿qué puedo hacer para crecer un poco más? Para ser diferente el Joaquín que entró a la pandemia del Joaquín que salió de la pandemia. En la exposición virtual Amor Fati, que Joaquín creó en plena cuarentena, además de sus esculturas, aparecen textos de Federico García Lorca, Susan Sontag, Virginia Woolf, Albert Camus y Edgar Allan Poe. Poe es esa cosa cruda, macabra, pero que al mismo tiempo te abraza, ¿sí? Porque cuando tú te empiezas a leer a Poe, tú no sientes a Poe esa persona que te deja sin alma, sin esperanzas y te destruye, sino que hay un algo más. A pesar de la zozobra de estos tiempos, Joaquín propone alternativas y lanza su arte a la virtualidad como un mensaje que alguien mete en una botella y echa al mar para que lo encuentre. Y es un poco jugando con mis propios miedos y enfrentando a la gente a sus miedos a través de mis miedos. Esta pandemia fue el mejor momento para poder hablar verdaderamente de lo que hago. Porque digamos que sí hay un trasfondo un poco violento, un poco de miedo, un poco de sufrimiento dentro de lo que trabajo, pero si todo está perfecto no hay cómo mostrarlo. En este punto donde todo está cambiando y la gente está llena de miedos, pues tal vez nos empezamos a relacionar. En el aislamiento preventivo y en la cuarentena, las líneas de violencia de género han recibido casi que el triple de llamadas haciendo estas denuncias. La pandemia no puede ser una excusa para no proteger a las mujeres víctimas de violencia. Juan Ricardo Pulido estuvo con un colectivo de mujeres que precisamente trabajan sobre estos objetivos de prevención y de protección. Buenas noches, Juan Ricardo, y cuéntenos de qué se trata y cómo está conformado este colectivo de mujeres. La ciudad en voz de mujeres, con las buenas noches, Pini. Son 14 mujeres de diferentes disciplinas, comunicadoras, licenciadas, que se interesan en la defensa de los derechos de las mujeres. Eso las une, Pini. ¿Y han trabajado también en otras ciudades diferentes a Bogotá? Pues mire que el colectivo, o la colectiva mejor, sigue creciendo, se hacen cada vez más conocidas, incluso han beneficiado a comunidades del departamento de la Amazonía. Imagínese usted, esta es la ciudad en voz de mujeres. La ciudad en voz de mujeres. La ciudad en voz de mujeres. El hecho de aislarnos obligatoriamente, no poder salir a buscar ayuda, hace que las violencias se intensifiquen. De acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el primer trimestre del año 2020 fueron asesinadas en Colombia 19 mujeres y se registraron 5.582 casos de violencia contra ellas. La ciudad en voz de mujeres. La ciudad en voz de mujeres. Muy
buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a un episodio más de La Ciudad en Voz de Mujeres. Sexto sentido en la radio. Hoy desde los estudios de la radio Alternativa, aquí en la localidad de Suba. Nosotras queríamos desarrollar un programa de radio que contara las historias de las mujeres desde otra perspectiva. La Ciudad en Voz de Mujeres es una colectiva radial comunitaria que nació en el 2012. Sexto sentido en la radio. El objetivo central o como inició fue promover los derechos de las mujeres. En Facebook estamos como La Ciudad en Voz de Mujeres, en Instagram como La Ciudad en Voz de Mujeres y en Twitter como Voz Mujer. Hoy en este programa venimos a hablarles de un tema que ha sido muy recurrente y es qué está pasando con las mujeres en medio de la pandemia. Son unas violencias que siguen siendo invisibles. Así empezaron ellas, 14 mujeres valientes y preocupadas por sus derechos que conformaron La Ciudad en Voz de Mujeres. Y aunque muchas cosas han cambiado desde que entramos en cuarentena, su labor pareciera mucho más importante ahora, en tiempos de pandemia. Cuando se decreta el aislamiento preventivo dentro de la colectiva, nos pensamos en que muchas mujeres iban a estar encerradas con sus agresores y sus abusadores. Creamos un violentómetro para que las mujeres tuvieran una herramienta para identificar estas violencias durante la pandemia y también encontraran rutas de atención. En promedio, en la línea púrpura de la ciudad de Bogotá, diariamente se recibían 75 llamadas antes del inicio de la cuarentena. Actualmente se reciben en promedio 210 llamadas diarias. El violentómetro está dividido en 3 niveles. El primer nivel está en color rosa, es donde se ven aquellas violencias que son normalizadas. El segundo nivel está en color azul, en donde nosotras como mujeres podemos identificar que nuestra integridad puede estar en peligro. El tercer nivel, que es el nivel que está en color fucsia, es donde ya nuestra vida corre peligro inminente. Y mostramos no solo la herramienta del violentómetro, sino las líneas de atención a las que las mujeres pueden recurrir en caso de estar viviendo una situación de violencia de género en sus hogares. La mitad de las llamadas que ingresan a la línea púrpura por temas asociados a violencia se encuentran concentradas en 5 localidades de Bogotá, justamente las mismas poblaciones que han recibido asistencia alimentaria por cuenta de La Ciudad en Voz de Mujeres. Nosotros tenemos unas particularidades que no están siendo tenidas en cuenta, como por ejemplo nuestro ciclo menstrual, y es supremamente importante también pensar en ello. Cada uno de los 150 mercados que vamos a entregar a cada una de estas familias incluye este fanzine. En este fanzine ellos van a encontrar tips de autocuidado, pero además de eso van a encontrar nuestro violentómetro. Entregas el mercado, le entregas el fanzine y ella lo checa y simplemente ahí va a encontrar como hay situaciones en las que de pronto yo me veo involucrada, no sabía que esa situación podía considerarse como violencia. El fanzine se caracteriza por tener el diseño y unos tips muy particulares, como son unas recetas caseras para el tema de la subida de defensas. También tienen como unos tips para hacer las caretas de autocuidado. En estos 8 años, La Ciudad en Voz de Mujeres ha emitido 216 programas, más de 400 horas de transmisión en emisoras comunitarias, universitarias y radio alternativa. Adicionalmente han beneficiado con mercados a más de 160 familias en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar, Engativá, Suba e incluso en el departamento del Amazonas. Sueño que La Ciudad en Voz de Mujeres sea un espacio en el que en muchos años hayan otras mujeres más jóvenes que sigan luchando por el reconocimiento de sus derechos. Es importante ver esos pequeños logros que pueden transformar una cultura patriarcal desde el hogar. Queremos que no hayan más violencias, que los derechos de las mujeres no se silencien porque nuestros derechos no están en cuarentena. La Ciudad en Voz de Mujeres. Sexto sentido en la radio. Y cerramos este programa con una reflexión que sobre la vida hace una persona que ha estado muy cerca de la muerte durante más de 30 años. Se trata del doctor Pedro Morales, una persona que conoce de primera mano la historia de la violencia política de este país. Óscar Bustos estuvo hablando con él largamente. Óscar, buenas noches y cuéntanos qué fue lo que más te impactó de esta larga conversación.
Lo que más me impactó, Pini, es que el médico haya destacado el valor de la vida como un bien supremo, un bien muy valioso que cada cual debe proteger, especialmente en esta época cuando media humanidad enfrenta la amenaza de la pandemia. Nos dicen que el doctor por estas épocas está escribiendo también un libro alrededor de esta violencia. Sí, Pini, aunque él está pensionado, pero dice que no jubilado, sigue trabajando y está escribiendo. Ojalá termine su libro sobre las violencias que nos ha correspondido vivir como colombianos y que de alguna manera hemos superado. Te invito, Pini y teleaudiencia de Canal Capital, a ver la historia. Yo el primer muerto que vi, lo vi cuando era niño. Sin todavía ni siquiera saber que se convertiría en uno de los médicos legistas más importantes de Colombia en el siglo XXI, el doctor Pedro Morales recuerda que cuando tenía 11 años, en el siglo pasado, por primera vez vio a un hombre muerto. Ocurrió en Málaga, Santander, su pueblo natal. Entonces me acuerdo de una camilla, un policía adelante, un policía atrás, el brazo izquierdo caído en un lado, la cara hacia un lado y la herida por arma de fuego en la cabeza. Su padre era el médico del pueblo, quien operó a la señora que había quedado herida y le salvó la vida. Pero el recuerdo más nítido que tiene el doctor Morales es la pregunta que aquella remota tarde su padre formuló. ¿Qué le habrá pasado a ese mozo? Probablemente se quedó sin dinero, o se desesperó. ¿Qué le habrá sucedido? Es la misma pregunta que el doctor Morales se hizo durante los casi 30 años que trabajó como patólogo del Instituto de Medicina Legal en Colombia ante los innumerables suicidas y víctimas de masacres o de asesinatos a los que tuvo que practicarles autopsias. La pregunta por tanta muerte violenta. Empezaron las bombas. Nadie como él ha sentido la zozobra de una realidad tan infatigable como la que día y noche convergía en medicina legal. Hay 20, 25 muertos por turno. Primero fue la masacre de Sasaima para asesinar al zar de las Esmeraldas, Gilberto Molina, que dejó 18 muertos. Ese mismo día fue asesinado el dirigente sindical Teófilo Forero. Enseguida el asesinato del líder de izquierda José Antequera y las heridas a Ernesto Samper. Yo hice el del asesino. Al experto le toca el difícil es el asesino. Luego la masacre de Altos del Portal, el magnicidio de Luis Carlos Galán, los 11 carros bomba que dejaron 228 muertos solo en Bogotá. El más doloroso, el de Quirigua, porque era el Día de la Madre, o el día anterior al Día de la Madre, ¿no? Entonces era un poco de niños y mamás y un poco de cosas terribles. Todos los muertos de esta avalancha de violencia pasaron por las manos del patólogo Morales, quien lo ha visto todo. Sin embargo, la muerte todavía lo asombra y le enseña. Los muertos me recuerdan todos los días la fragilidad de la vida. Todos podemos morir, aun cuando nos encontremos sanos. El doctor Pedro Morales nunca ha perdido la capacidad de asombro, de lo que dan cuenta las 2 páginas que le dedicó Gabriel García Márquez en su libro Noticia de un secuestro. El médico legista Pedro Morales, que había colaborado en la autopsia, leyó el comunicado en la prensa y se imaginó que el cadáver de Marina Montoya era el de la señora de la ropa fina y las uñas impecables. Un día recibí una llamada y me dice que si puedo recibir una llamada de Gabriel García Márquez. ¿Qué me querrá preguntar este señor? Doña Marina Montoya, ¿tenía zapatos o estaba sin zapatos? Creo que no tenía zapatos. No dijo ni gracias ni nada. No dijo ninguna palabra y después pasó la señorita y dijo, gracias doctor, era un detalle que estábamos precisando. Sobre la pandemia del coronavirus, que ha matado a más de 392.000 personas en el mundo, el doctor Morales es optimista. Esta crisis pasa, la gente va a dar cuenta de que la salud es un bien
que eso no es un derecho, que es que yo tengo derecho a la salud y que puedo hacer cualquier cosa y me van a atender. No, es un bien mío, es un capital que yo tengo. Yo soy optimista de que el mundo no se va a acabar en primera medida y que estamos mejorando hace muchos años y que tenemos muchas fortalezas. El nieto de un combatiente conservador en la Guerra de los 1000 días en el siglo XIX, el hijo de médico liberal en el siglo XX, el doctor Pedro Morales, por cuyas manos ha pasado el rostro de la muerte miles de veces, hoy, en el siglo XXI, es un hombre convencido de que la vida triunfará una vez más y que después de la pandemia seremos mejores seres humanos y estaremos más enamorados de la vida. Polvo seremos, pero polvo enamorado. Polvo seremos, pero polvo enamorado. Con esa frase terminamos el programa por el día de hoy, pero nos vemos la próxima semana con más historias de una región y de una ciudad que aprende a vivir en pandemia. Hasta pronto y quédense en casa.